Hoy vamos a iniciar una serie de la palabra de Dios sobre el perdón. Yo sé que tal vez para muchos el perdón es un tema que alguien podría decir, ya yo me lo sé de memoria. A veces en nuestra soberbia decimos, ya yo ese tema me lo sé, y a lo mejor si alguien ve que ese tema se va a dar en la iglesia, podría decir, no, hoy no voy, porque ya yo me sé todo lo del perdón. Pero el perdón es tan profundo, el perdón es algo tan fuerte, tan serio, y que a nosotros nos ha costado tanto entender que Dios ha tratado conmigo en esta área mucho, y yo decía, yo tengo que compartirlo con la iglesia. Nosotros tenemos que entender qué es el perdón, para qué es el perdón, y a lo mejor alguno se va a dar cuenta que no está aplicando bien los principios del perdón. Vemos mucha gente enferma, mucha gente amargada, mucha gente estresada por asuntos de perdón. Y ya no solo la palabra de Dios lo dice, sino que la misma ciencia ha llegado a demostrar cómo personas psicológicamente llegan a enfermedades psicosomáticas, o sea que empiezan en la mente y terminan en el cuerpo. Y uno de los factores que se han identificado es la falta de perdón. Nosotros cuando no perdonamos comenzamos a funcionar mal. Comienza a funcionar mal nuestro sistema, nuestro organismo. Y como Dios nos conoce, entonces Dios habló, y uno de los puntos que más insistió Jesús en predicar era sobre el perdón. Sobre el perdón, sobre el perdón. Y a lo mejor algunos pueden decir, pues no, yo perdono muy fácil, pero podría ser que no estés aplicando los principios del perdón y te estés quedando nada más en la parte por encimita del término y no entendiendo lo que es. El perdón es un mecanismo que Dios estableció para el hombre. Toda la relación de nosotros con Dios se basa en perdón. Y como ese es el principio que Dios estableció con nosotros, la relación entre nosotros se basa en perdón. ¿Sabe cómo se sostiene un matrimonio? Un matrimonio no se sostiene a base de regalos, no se sostiene a base de flores, no se sostiene a base de comida, aunque es muy rico. No se sostiene a base de sexo. ¿Sabe que un matrimonio se sostiene en el tiempo a base de perdón? Y hay muchas parejas que viven juntos y no aplican el principio del perdón. Y se van guardando pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas, y tarde o temprano eso explota. Y cuando explota no es por el problema actual. Tal vez fue por un problema de hace 10 o 15 años que no se saldó, que siempre quedó como una espinita, que siempre quedó como un asunto no resuelto. Cuando encontramos, y a veces uno se asusta, parejas adultas divorciándose. ¿Han visto ya parejas que uno dice, cómo es que se van a divorciar después de 30, 40 años de casados? Si se supone que ya pasaron todo lo más difícil. ¿Cuántos son los años más difíciles del matrimonio? Los primeros 100. Ya después es fácil. Y uno dice, si esta persona ha pasado cuestiones económicas, enfermedades, ha pasado de todo lo que le puede pasar, ¿cómo es posible que después de los 35 años, ya viejos, con nietos y de todo, deciden divorciarse? ¿Saben por qué? Porque fueron acumulando ausencia de perdón a través de los años. Y la ausencia de perdón no permite que fluya el amor, no permite que fluya toda la bendición de Dios. Entonces cuando los hijos se van de la casa, ya la pareja se queda solita y se dan cuenta que prácticamente son enemigos. Porque mientras estén los hijos, bueno, hagámoslo por los hijos, por los muchachos, hagámoslo por eso y lo otro. Pero de pronto la pareja se vuelve a ver así y se acuerda. Se acuerda de un montón de cosas que pasaron que no fueron perdonados. El perdón tiene dos direcciones, es bidireccional. Cuando hablamos del perdón que pedimos y del perdón que recibimos. O sea,
la palabra de Dios nos habla de perdón, pero en dos etapas. Una es perdonar a alguien que me ha hecho algo malo y otra cosa es pedirle perdón a alguien cuando yo he hecho algo malo. Y hoy vamos a hablar exclusivamente pues de esta primera parte de lo que es pedir perdón. Pedir perdón. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? El Padre Nuestro no fue una oración que hizo Jesús. Fue un modelo de oración, Jesús explicándole a la gente cómo orar. Entonces los discípulos se le arrimaron a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Porque veían que el Señor se iba 1, 2 y 3 horas a orar. Y ellos como judíos, como religiosos, tenían acostumbrado simplemente decir ciertas oraciones repetitivas y eso era orar. Y decía: qué raro, nosotros vamos a la iglesia a orar, en 15 minutos terminamos y el Señor se va a orar y dura horas orando. Entonces le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice: ok, les voy a enseñar a orar, les voy a dar los principios con los cuales ustedes deberían orar siempre. No es que agarren esta oración como se ha agarrado últimamente para repetirla y repetirla y repetirla. Yo creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro. Y yo desde niño, cuando me llevaban a los rosarios, a los rezos, cuando se moría alguien o cualquier cosa, era dele y dele. Y yo me aprendí yo me lo aprendí de memoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y uno diciéndole y viendo para otro lado y viendo a ver quién había llegado y qué había de comer y si le habían echado, ¿cómo es? Pique al café o todo eso, ¿verdad? Uno preocupado por eso. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu... Ya llegó la chiquilla. Porque simplemente estábamos repitiendo algo que no estábamos entendiendo. Más bien la palabra de Dios, el Señor les dice: no sean como los fariseos que tienen vanas repeticiones. O sea, que se meten a hacer oraciones que repetir y repetir y repetir. Recuerden que orar es hablar con Dios. Y para hablar con Dios tenemos que externar lo que sentimos. Una pareja se interrelaciona hablando, no repitiendo. Bueno, algunas son buenas para repetir, ¿verdad? Se lo dije. Usted reprenda eso. Pero la pareja conversa de lo que hay dentro de su corazón. Pero imagínense una relación donde todos los días uno de los dos diga lo mismo durante 15 minutos. Que se levante Juan Cantú y todos los días Carmen le diga: hola gordo, ¿cómo te amo? Qué bien que amaneciste, qué guapo que estás. Y que al otro día: hola gordo, ¿cómo te amo? Qué bien amaneciste. Cuando tiene 3 días, yo creo que ya le ha metido un balazo por lo menos. Porque así no se mantiene una relación repitiendo. Cuando Dios enseña el Padre Nuestro, no está diciendo: apréndanse esto de memoria para que lo digan. No, aprendan lo que les estoy explicando y con base en eso van a orar. Entonces comenzó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ya como en el cielo, aquí en la tierra, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y entra la parte donde nos interesa hoy hablar: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. En otras versiones dice: perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Ahí el Padre Nuestro nos está hablando de las dos acciones del perdón. Perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me han ofendido. Y hoy vamos a hablar de perdona mis ofensas. Todo pecado que nosotros hacemos, o tal vez mejor definamos qué es pecado. Si alguien le preguntara a usted: ¿qué es pecado?, ¿qué le responderías? Porque hablamos mucho del pecado. La palabra pecado en su etimología es una raíz que lo que quiere decir es separación, abismo. Entonces el pecado es cualquier cosa que hacemos que nos separa de Dios. Cualquier cosa, ya eso es pecado.
Nosotros somos los que catalogamos y le ponemos calificación de pecados grandes, pecados chiquititos, pecados mortales. El pecado es cualquier cosa que nos separa de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque pecado no precisamente es estar haciendo maldades, sino podría ser estar haciendo cosas que nos separan de Dios. Y en la sutileza del enemigo, muchas veces nosotros, y ahora vamos a ver más adelante, hacemos un montón de cosas que nos están separando de Dios y ni cuenta nos damos. Cuando nos damos cuenta es que ya estamos separados de Dios. Entonces, el pecado que nosotros cometemos en la tierra, todo pecado es contra Dios y después contra las personas. Cualquier pecado. Cuando alguien le roba dinero a otra persona, cometió un pecado, pero está pecando contra Dios, que dijo no robarás, y está pecando contra la persona. Cuando alguien hace un chisme o una murmuración contra alguien, está pecando contra Dios, porque Dios nos dice que no murmuremos, pero estamos pecando contra la persona. Cuando un hombre maltrata a su esposa y le dice malas palabras o la golpea o le grita, está pecando contra ella, pero está pecando contra Dios, porque Dios dijo, amaos los unos a los otros. Entonces, todo pecado que nosotros cometemos es contra Dios. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, nos dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nos está hablando del hijo pródigo, el hijo que se había ido de la casa. Y cuando él decide regresar, él no le dice, papá, he pecado contra ti, me fui. No, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra ti. Entonces, a veces nosotros tratamos de estar en paz con Dios, pero en enemistad con nuestros hermanos. Y yo quiero decirle que eso no puede existir. ¿Por qué? Porque todo pecado que cometemos entre nosotros ofendemos a Dios. Es tan fuerte esto que dice la palabra de Dios, que antes de entregar la ofrenda, examínate a ti mismo. Y si sabes que si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y arréglate con él. Y después recibiré tu ofrenda. O sea, porque Dios está pendiente de lo que nosotros hagamos con los demás. Entonces, los pecados que cometemos, todos van a ser contra Dios. Alguien puede decir, no, yo estoy muy, muy bien con Dios, pero muy, muy mal con mi pareja, o muy, muy mal con los compañeros de trabajo, o muy, muy mal en la iglesia. No puedes estar bien con Dios si no estás en paz con todos. Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Hay gente con la cual uno no puede estar en paz porque ya no depende de uno, pero en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Para ilustrar un poquito el perdón, la validez del perdón y la inmediatez, porque hoy estamos hablando del perdón en un tiempo exacto. O sea, el perdón tiene que ser oportuno. Si el perdón no es oportuno, puede que cuando llegue ya no vale. Hay parejas, hay matrimonios, hay relaciones que se han totalmente roto porque el perdón no llegó en el momento exacto. Y si no sabemos perdonar en el momento exacto, nos puede pasar lo de este rey. Y leo para ustedes 1 Samuel 15. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en el camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos. Yo le estaba dando instrucciones al rey Saúl. Destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata hombres y mujeres y niños recién nacidos, también toros, ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Y tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y sus ejércitos dejaron con vida a Agag y no lo mataron.
Y no mataron lo mejor de las ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era útil y de poco valor. Ya después de la batalla pasó esto. Entonces Samuel, que era el profeta de Dios, fue donde estaba Saúl, el cual le dijo: el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden de Dios. Samuel le dice: ¿qué significan entonces esos balidos de oveja y esos bramidos de toro que estoy escuchando? Respondió Samuel: los han traído de Amalec. Contestó Saúl: porque la gente ha conservado sus mejores ovejas y sus mejores toros para ofrecerlos en sacrificio del Señor tu Dios, pero hemos destruido lo demás. Dios le había dado una orden a Saúl completa: vaya y destruya completamente a los amalecitas, que no quede una persona viva, y destruya todos los animales, toros, asnos, de todo lo que tenían, ovejas. Pero cuando Saúl entra y está ganando la victoria y logra la victoria, comienza a razonar, algo que muchas veces nosotros hacemos, razonar. Y muchas veces el razonar para el cristiano es ir en contra de lo que Dios dijo. Y si nos ponemos en el lugar de él, podríamos tal vez hasta ser seducidos por la misma tentación de él. Ya matamos todo, pero ¿por qué vamos a matar esta cantidad de toros, esta cantidad de carneros, esta cantidad de asnos? Es que son miles o millones. Es que con esto comería todo el pueblo. Recuerden que las riquezas en esos tiempos se determinaban por el valor de los animales y de las posesiones. Tal vez no era tanta la riqueza monetaria, sino las posesiones. Entonces era una tentación muy, muy grande. ¿Cómo vamos a matar todo esto? ¿Acaso que esto va a hacerle algún daño a alguien? Es muy peligroso, iglesia, cuando Dios ha dado una orden y nosotros comenzamos a razonar. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? Y razonamos muy bien. A mí hay personas que me han dicho: pastor, yo no ofrendo porque yo prefiero ayudar a los pobres. Está razonando, está pasando por encima de una orden que dio Dios, de sostener la obra de Dios, de sostener la iglesia. Pero alguien dice: no, yo la verdad es que prefiero agarrar la plata y dárselo a gente que realmente necesita. Es una buena idea, es razonable, pero es desobediencia. Y son muchos los que piensan así: no, yo en lugar de ofrendar, yo prefiero ver a ver quién ayuda. Y es un engaño. Dios da órdenes muchas veces para probar nuestro corazón, nada más. Entonces, donde el hombre ve tanta riqueza, es como que usted le diga: vea, vaya a la casa de donde vivía, ¿cómo se llama el narcotraficante? El Chapo Guzmán. Vaya a la casa del Chapo Guzmán y préndale fuego a todo. Pero cuando usted entra y usted está con su esposa solita y comienza a abrir esas cajas y ve los cajones de dólares, los rollos, y dice: aquí hay 1 millón, aquí hay otro millón, ¿qué no compra uno con esto? Pero usted recibió una orden: vea, tiene que quemarlo todo. Pero usted está solo con su esposa. Y comienza la esposa, porque las esposas son tremendas, ¿verdad? Comienza la esposa a decirle: vea, ¿quién se va a dar cuenta si dejamos un rollito de esto ahí? ¿Quién se va a dar cuenta? Imagínese, con un rollito de estos, hasta le compramos una iglesia al pastor. Le compramos el terreno. Podemos convertirlo en bendición. Bueno, déjese uno usted y otro yo. Pero eso sí, vamos a sacar el diezmo, ¿verdad? Porque es para Dios. Y comienza a ser seducidos. Y en lugar de prenderle fuego a todo, al final sale cada uno con una maleta para su casa. Porque la tentación es muy grande, pero es desobediencia. Entonces, cuando Saúl y sus hombres entran, él primero que nada le salva la vida al rey, que Dios había dicho que lo tenían que matar, a Agag.
¿Por qué? Porque el trofeo más grande que podías tener en una lucha de estas era conquistar al rey, porque lo exhibías públicamente y demostrabas tu poder. Se convertía en moneda cambiaria para cualquier negocio, para cualquier cosa. El tener prisionero a un rey era lo más grande que podían lograr. Porque ustedes saben que los reyes normalmente ya cuando se veían vencidos se asesinaban para que no los capturaran. Entonces Saúl se deja al rey y se deja todos los animales valiosos y se los lleva para la casa. Y cuando llega el profeta, inmediatamente Saúl le sale al paso y le dice: Samuel, hemos cumplido con lo que nos mandó el Señor, destruimos a todo el pueblo. Puras cenizas quedaron. Dice la Biblia que mientras estaban hablando comenzaron a sonar los toros y las ovejas. Entonces se quedó Samuel y le dice: un momentito, ¿y qué es lo que suenan esos balidos? ¿Qué es lo que está sonando ahí? Y el hombre entendió que había sido evidenciado. Dice: es que la gente puso un pretexto. Es que la gente quiso traer lo mejor que se encontró de Amalek para ofrecerlo a Dios como ofrenda. Y ahí es confrontado y Samuel le dice: pues tráeme al rey que también está vivo. Y le dice: no, es que lo quise dejar vivo para matarlo aquí delante de usted. ¿Sabe qué? Y ahí comienza el problema de Saúl. El problema de Saúl no es pecar. El problema suyo y mío no es pecar. Nosotros vamos a pecar siempre. El problema es cómo vamos a actuar después del pecado. Tapándolo, justificándolo o reconociéndolos y arrepintiéndonos. Hasta el momento vemos que Saúl no se ha arrepentido ni un pelito. Está echándole las culpas a toda la gente. Que los soldados están mintiendo. No, es que era para una ofrenda. No, es que era para que tú lo hicieras. Está buscando justificaciones. Iglesia, normalmente las personas que no entienden este principio llenan su vida de justificaciones. Y el que le gusta pecar siempre tiene una justificación para pecar. Sí, me pegué una borrachera, pero es que me fue tan mal, me sentía tan deprimido, me sentía tan angustiado. Es que usted no sabe lo que es vivir con la doña mía. Dice el hombre: sí, le pegué un golpazo a mi esposa, pero es que es una serpiente. Y justificamos antes de reconocer: hice mal. Uno encuentra a las personas que hacen cosas malas que normalmente tienen sus justificaciones a flor de labios. Hermano, porque es que me pasó tal cosa, es que me pasó la otra. Qué bonito es encontrar personas que reconozcan sus errores o sus malas acciones con la verdad y arrepentimiento. Yo una vez tenía una reunión con el jefe de seguridad de la empresa donde trabajaba. Y ese hombre me dio una lección bien bonita. Y la reunión era tipo 9 de la mañana y él venía para mi oficina y teníamos una reunión seria. Pero llegó como a las 9:20 y entró con su asistente o su chofer. Y entraron los dos como a las 9:20 y la empresa era bastante estricta en que cumpliéramos los horarios. Entonces apenas él entró a la oficina, habló su asistente y me dice: caballero, disculpe la tardanza, pero es que se nos estalló la llanta del carro. Y en eso paró el jefe de seguridad y dice: no, vea, perdónenos, nos fuimos a tomar café y se nos pasó el tiempo. El otro parecía un tomate rojo de la vergüenza, ¿verdad? Y me dice: te pido disculpas porque se nos fue el tiempo. Qué bonito es encontrar gente que reconoce sus errores. ¿Y qué concepto más alto queda de una persona que reconoce su error?
Yo siempre quedé admirado por ese hombre. Digo, qué honesto. ¿Qué le costaba quedarse callado y dejar la mentira? Al final de cuentas, la gente siempre se da cuenta de nuestras mentiras. Mi hermano, ¿por qué no dices, ay, por tal cosa? Le echa la culpa a la esposa, le echa la culpa a los hijos, le echa la culpa al carro, le echa la culpa a la suegra, a alguien. En lugar de decir, sí, vea, me quedé dormido, por eso llegué tarde a la iglesia. Tampoco es que va a ser tan sincero de todos los domingos decir eso, ¿verdad? Mi hermano, ¿por qué llegas tan tarde? Ah, no, es que mi esposa dura mucho arreglándose. No, ve, mi hermano, yo no le pregunté por su esposa, le dije a usted por qué llegó tarde. Ah, no, es que la viera cuando se mete, es con un estuche así. Y habla uno con la esposa. Le dice, mija, ¿por qué llegó tan tarde? Es que mi esposo ahí se queda acostadote, viendo tele, viendo el partido, mientras yo me estoy arreglando. Entonces entre los dos ahí se echan las culpas. Pecado, lo que nos aparta de Dios, pequeños pecados. El ser oportuno en el pecado, en el reconocimiento, arregla las situaciones. ¿Sabe qué hizo Saúl después de todo lo que había dicho de justificaciones, mentiras y todo? Al puro final pidió perdón. Vamos a ver si lo encuentro por acá. En 2 Samuel 12, el mismo profeta le está hablando y le dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Y comenzó, me fui por otro versículo, y comenzó a explicarle lo mal que había hecho. ¿Y sabe qué hizo Saúl cuando ya quedó evidenciado? Dice, perdón. Le dijo el profeta, yo le pido que me perdone, acompáñeme a orar para que el Señor acepte mi perdón. Pero sabe que ese perdón llegó fuera de tiempo. La palabra de Dios dice una frase muy fuerte, muy linda, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted ha cometido un error y tiene la valentía inmediatamente de decir perdón, está hablando de lo que hay en su corazón. Pero cuando en lugar de usted decir perdón, es saber a quién le echa la culpa o en qué lo justifica, las dos cosas están hablando de lo que hay en su corazón. Hay perdón que no es perdón, que es un susto, que es un miedo. La mujer comienza a decirle al hombre, usted anda en esto y usted anda en lo otro, y usted anda aquí, que no, que no y que no y que no. Hasta que le enseña las pruebas. Perdón, mi amor. De nada vale. De nada vale. No está arrepentido. Lo pescaron. Lo pescaron. Ya no hay nada más que decir. No, la verdad. Pero tenés media hora de decirme que no. Me has jurado por tu madre, por tu abuela, por la suya, por todo el mundo. Me has dicho de todo. Y ahora sí que le enseño la foto. Perdón. ¿Creen ustedes que vale ese perdón? ¿Sabe por qué no vale? Porque no es perdón. Porque lo que salió de su corazón fueron mentiras. Lo que salió de su corazón fueron justificaciones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un tipo viene persiguiendo a un ladrón y viene corriendo por la calle a ver cómo lo agarra después de que le ha robado, y el ladrón se devuelve y le dispara, ¡pah! Y le dispara, y le dispara, y el hombre viene ahí bien armado y dice, no, y vienen jugándosela. Y el ladrón se para detrás de un árbol y dice, aquí me lo pego, y donde ya lo tiene, dispara y ya no tiene balas. El ladrón. Entonces, ¿sabe qué hace el bandido? Se arrodilla y le dice, perdóneme por favor. ¿Creen ustedes que está arrepentido? Está orinado del susto. Está asustado de lo que hizo. Nosotros entendemos fácil cuando alguien se arrepintió por la espontaneidad con lo que actúa y con lo que dice. Pero para que una persona no tenga que tenerla sentada un gran rato para que reconozca lo que hizo, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. ¿Cuántas esposas de borracho no han escuchado lo mismo?
nunca más, nunca más. Te lo juro, la última. Y ya la mujer le dice, parece, está tan ridículo, parece, yo sé que mañana hace lo mismo. Mi amor, te lo juro, fue la última, la última. No hay arrepentimiento porque habló extemporáneamente. El perdón tiene un tiempo. El perdón tiene un momento. Y si desaprovechamos ese momento, ya no vale. ¿Y sabe cuál es el momento? Cuando estamos expuestos. En la exposición. Saúl hizo lo malo. Y lo hizo con ganas. Y tuvo un momento para enseñar su corazón. Y cuando el profeta le dijo, ¿qué pasó? Hubieras dicho lo que dijo 8 o 10 versículos después. Perdón, he pecado, le desobedecí a Dios. Pero no, le echó las culpas a medio mundo. Mintió, engañó. Y ya cuando se vio expuesto que no tenía, perdóneme, hice algo malo. Y ese perdón no valió, porque dice el Señor que en ese mismo momento el Señor quitó su espíritu de él, su protección y se acabó su reinado. Fue destituido. ¿Pidió perdón? Sí, pero ya no valía. Es muy fácil escuchar personas pidiendo perdón en una corte cuando los han agarrado. Pero muy pocos se van a una corte a decir, vea, vengo a denunciarme yo mismo que hice tal cosa mala. Y sabe, cuando alguien ha llegado frente a un juez y dice, yo cometí un error y habla de eso, normalmente el juez se compadece. Dice, porque está demostrando que sin que lo hubiéramos agarrado, llegó a confesar. Cambia mucho el panorama. Cambia mucho cuando le tenemos que decir algo a nuestra pareja que cometimos un gran error. Que aunque la persona se enoje y lo que sea, en su corazón va a quedar, bueno, tuvo la valentía, la sinceridad de ser honesto. Y eso vale por mucho. Eso minimiza el error. En el otro caso que quisiera que veamos, está David, el rey David, también enfrentado a una situación similar de pecado y confrontado por un profeta. Dice Samuel, 2 Samuel 11, en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y paseándose por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron, era Betsabé, la hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David ordenó entonces que unos mensajeros se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual volvió a su casa. Vea, David, estamos viendo a David de frente de uno de los crímenes más terribles que puede citar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer pecado de David? Dice la palabra de Dios que era el tiempo donde los reyes salían a pelear y David decidió quedarse en casa. Ese es el primer pecado de David. Eso es lo que lo distancia de Dios. Dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que nosotros como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer? Y cuando uno deja de hacer lo que tiene que hacer, comienza a distanciarse de Dios. Entonces David dice que eran los tiempos que los reyes salían a la guerra. En ese tiempo no era como ahora. Ahora un presidente o un rey le declara la guerra a otro y va y se esconde en un búnker y que se maten los otros, ¿verdad? No, en ese tiempo el rey iba adelante. Era el que comandaba el grupo. Entonces eso inspiraba al pueblo de un nacionalismo, de un deseo de pelear. Era algo precioso ver al rey adelante y peleando. Pero David, como le estaba yendo también, decidió una vez no ir y dice, no, yo voy a darme un descanso, que vayan todas esas peleas se ganan fáciles. Y se quedó en la casa ocioso.
Decía mi abuela, y creo que las abuelas de muchos, no hay mejor laboratorio para Satanás que una mente vagabunda. Y en el ocio se fabrican los peores pensamientos. En el ocio se fabrican las peores cosas. Muchas de las personas que están privados de libertad, en ese ocio que están ahí, se hacen expertos en maldades. Como no tienen nada que hacer, se dedican y desde ahí estafan gente de manera impresionante, hacen barbaridades. David decidió quedarse en casa cuando tenía que ir. Y quiero hablar de este tema y que usted se agarre de la silla. ¿Será pecado dejar de venir a la iglesia? ¿Será pecado no venir a la iglesia? Quedaron, ¿verdad? Cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer, te es considerado por pecado, porque te aparta de Dios. Yo creo que un cristiano comprometido con Dios deja de venir a la iglesia por una emergencia. Por una emergencia. Pero cuando uno habla con gente, ¿qué pasó? No, es que llegó una tía y es que llegó la prima y que le tuvimos un baby shower el sábado. Y pretextos. Pretextos. Le echamos la culpa a lo que sea. Y nadie está obligado a venir a la iglesia. Pero comenzamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y comienza Satanás a fabricar en el ocio. Si usted me dijera, pastor, yo no fui a la iglesia, pero es que desde las 8 me hinqué a orar y estuve orando hasta la 1 de la tarde, yo le digo, pues no vuelva a la iglesia. Pero te quedas en tu casa y si le esconden el control remoto es como que le hubieran sacado un riñón. Desesperado por ver qué veo, por ver qué hago. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Iglesia, ¿cuánto tiempo, honestamente, y no me conteste cada uno en su corazón, cuánto tiempo le dedicas a la intimidad con Dios entre semana? ¿Cuánto tiempo? Que usted diga, vea, yo tengo mis tiempos de oración, de alabanza, de adoración, de conexión con Dios entre semana. Yo creo que en la honestidad, muchos, por no decir todos, dirían muy poquito. Apenas oro a veces en la mañana, a veces oro en la noche, dependiendo. Hoy iba a leer la Biblia, pero jugaban los Tigres, no pude. Ya iba a empezar a orar y empezó la novela. Y solo puedo orar cuando hago un anuncio. Entonces, si tenemos una vida tan metida en cosas, el día del Señor, el día que se reúne el pueblo de Dios, el día que cortamos con todo el ritmo, es el domingo, porque así está establecido. Entonces es el día del Señor. Entonces cuando yo tomo ese día para hacer otras cosas, yo le estoy robando a Dios el tiempo de Dios. Yo sé que suena muy duro, pero es un principio bíblico. Cuando yo estoy esperando cualquier pretexto, téngalo por seguro que Satanás le va a poner cualquier pretexto, que una gotera, que se desinfló el carro, cualquier cosa que uno sabe que la podría hacer otro día, que uno sabe que lo podría hacer en otro momento, le sirve de excusa. No voy a ir. Y hasta se siente contento. Y si no voy, no ofrendo. Entonces me gano $30 hoy. Qué negociazo es no ir a la iglesia. Y en el momento cuando David vio que todos se fueron a pelear, se estiró y dice, ¡qué vida más rica! Y comenzó a caminar. No tengo ni perro que me ladre, nadie me dice nada, puedo comer.
Se siente bien desobedecer. El día que no vienes a la iglesia, te sientes bien. Qué rico un domingo quedarse hasta las 11 acostado mientras empieza el partido. Y no tener que levantarse en la mañana a bañarse. Y hay que llegar temprano porque el pastor se enoja. ¿Qué? Tentaciones. Tentaciones. ¿Que podemos ir a pasear? Podemos ir a pasear. Pero tu vida no se puede convertir en un paseo los domingos. Porque el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Porque tenemos muchos días para nosotros. Yo de vez en cuando programamos vacaciones y nos vamos. Y uno siente que son domingos fuera. Y dice, bueno, son mis vacaciones. Y si al otro domingo me dicen, ¿quiere ir a pasear? No, ya fui a pasear. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. David tenía que ir a la pelea y no fue. Y se sintió bien y nadie le dijo nada. Se sintió tan bien, que dice que se levantó al otro día y comenzó a caminar por la azotea y de pronto abrió la cortina y a lo largo vio una preciosa mujer bañándose. Y la codició. Recuerde que ellos como reyes podían tener las mujeres que les diera la gana, mientras no tuvieran esposo. Y la codició fuertemente. Ya alguien me está mandando mensajes, alguien está bien incómodo, ¿verdad? La codició, la deseó, porque en el ocio trabaja Satanás. Usted aquí en la iglesia difícilmente es tentado, porque tu mente, tu cuerpo, tu corazón están conectados con Dios. Pero se queda uno ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y cuando Dios se metió en un enredo. Dice, ¿por qué me descuidé? Y David trae a esta mujer que era la hija de Elián, la esposa de Urías. ¿Saben dónde estaba Urías? El esposo de ella. Volando espada en el frente de batalla por el rey. Y el rey se acuesta con ella, tiene relaciones con ella, la tiene como su mujer, mientras el otro está trabajando, él divirtiéndose. Porque el ocio permitió que la semilla del pecado entrara fácilmente. Si se hubiera ido a hacer lo que tenía que hacer, no peca. Pero dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y a los días está David jugando. Dicen que él, como David era cantante, cantaba esta, y yo soy solterito, solterito me quedo. Y la cantaba todo el día, el soltero. Hasta que le llegó un mensaje de texto a su iPhone 6 y le salió la foto de Bexabeth. Ya quiere venir otra vez. Y le dice, David, felicidades, vas a ser papá. ¿Y a quién le echo la culpa si soy el único hombre que hay en Jerusalén? El resto de hombres que habían, ¿sabe qué eran? Eunucos. Les habían arrancado los testículos a todos los que trabajaban en el reino, porque así era la ley. Soy el único hombre. Y esta mujer está embarazada y comienza, dice la palabra de Dios, un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. Un pecado nos lleva al otro y el otro nos lleva al otro. Y David se mete y comienza a ver qué hacemos. ¿A quién le echamos la culpa? Es adulterio, es la mujer de mi prójimo, y no solo mi prójimo, de uno de mis mejores guerreros. Y tiene una tremenda idea. Y se dice, pues mandemos a traer a Urías, que se acueste con ella, muerto el perro, se acabó la rabia. Y se traen a Urías, pero un hombre con el corazón correcto. Y David le dice, Urías, usted ha trabajado enormemente, usted ha hecho una magnífica campaña. Quiero darle un par de días libres de layoff. Descanse para que después siga batallando. Y Urías, David despacha a Urías y le dice, váyase para su casa. Ya habían planeado todo, ya estaba Bexabeth con baby doll.
provocarlo. Tarararara. ¿Sabe qué hizo Urías? Durmió en la puerta de la casa. Dijo, yo no puedo estar gozándome con mi mujer mientras todos mis compañeros están arriesgando su vida por el rey. ¡Qué lección de honor! ¿Y sabe qué dijo David? ¡Qué hombre más tonto! A muchos de nosotros tal vez nos dicen, es que usted sí es tonto. Usted no fuma, no toma, no está muerto en vida. Usted no. La lealtad ante Dios es tontera para la humanidad. Y David le cuentan y dice, ¿cómo le fue? Y le dice Betsabé, el bandido se quedó en la puerta, no entró. Y dice David, mándemelo, yo tengo la fórmula mágica. ¿Sabe cuál es la fórmula mágica? A punta de corona, lo emborracho. Lo que no hace bueno, lo hace borracho. Y lo mete al palacio y comienzan a tomar vino y tomar hasta que lo logra emborrachar. Y dice, ahora sí, váyase para su casa. Y ahí va Urías todo borracho. Pero cuando iba a llegar a su casa, su honestidad y su lealtad lo detiene y dice, no, yo puedo estar borracho, pero sé lo que no tengo que hacer. Y vuelve a dormir a las orillas del palacio. David se desespera, dice, este hombre no hay forma. Entonces lo manda a asesinar. Vean lo maquiavélico de un corazón de un hombre malo, que no solo tomó la mujer de su prójimo, que no solo la embarazó, que está tratando de embaucar al esposo para tapar su error. Y ahora simplemente hace una nota y le dice, Urías, llévele esta nota al comandante suyo. Y la nota decía, pónganme a este hombre exactamente en el puro frente de batalla para que lo maten. Urías se va, inmediatamente lo matan, porque David lo mandó a matar. Gana la batalla y nadie supo nada. Nadie supo nada. ¿Sabe qué hace David cuando llega la noticia que mataron? Para tapar el asunto, dice, bueno, yo voy a hacer algo que como rey debo hacer. Voy a mandarme a traer la pobre viuda y le voy a permitir vivir en palacio. Y se trae a la mujer embarazada. Y posiblemente el pueblo decía, ¡guau! ¡Qué calidad de rey! Se echó la bronca encima. Se trajo hasta la mujer de Urías y está embarazada. A veces nosotros tapamos también el pecado que mucha gente nos aplaude. Qué bárbaro, qué mente tienes para engañar. Todo el mundo le creyó. Uy, tuviera yo esa mente. Y creemos que lo que se hizo en pecado es una virtud. Y pasa un tiempo, posiblemente años, y nadie se da cuenta. Y seguro la pobre gente decía, qué bárbaro David, qué rey más bueno. Vea, ama tanto al chiquillo que hasta se parece a él. Vea lo que es el amor, que hasta se parece igual el bandido. Y David, no, yo lo hice porque yo amaba a Urías. Era una persona que actuó pésimamente mal. Y de pronto, cuando está en lo más y mejor y cuando pensó que nunca, ¿verdad que a veces el pecado de nosotros pasa y uno dice, no pasó nada? Pero tarde o temprano se destapa. El mismo que te llevó al pecado es el mismo que te evidencia. Tarde o temprano se evidencia. Decía un hombre, no, yo tengo un amante hace 2 años y todo fríamente controlado. Hasta que en el momento que menos se imaginó, se destapó. Un abusador sexual de estos que a veces son pastores o sacerdotes, está haciendo sus cosas a escondidas años y creen que nadie se va a dar cuenta. Cuando menos se lo imaginan y cuando más tranquilos están, son evidenciados. Y se cayó todo. Entonces David es visitado por otro profeta que se llamaba Natán
Y Natán le habla, y David, tengo que hablar contigo, y le pone una anécdota de un hombre que tenía mucho dinero, iba a recibir unos visitantes y tenía tantas ovejas y tanto dinero, pero que prefirió ir donde un hombre pobre que solo tenía una ovejita y se la quitó, la mató para darle de comer a sus visitas. Cuando David escucha la historia que le están contando, inmediatamente irrumpen y dicen, ese hombre merece la muerte, porque así somos nosotros, buenos para juzgar. O usted no ha ido en la highway donde tienen un policía parado a alguien que venía rápido y se dice, qué rico por andar rápido. Y uno que por misericordia de Dios tal vez no lo han parado, porque somos buenos para juzgar. Y David se ciñe y dice, ese hombre merece la muerte. Y el profeta simplemente le dice, David, ese hombre eres tú. Inmediatamente a David se le viene todo a la mente lo que hizo. ¿Y saben qué hace David? Cae arrodillado y simplemente dice, he pecado. Y si usted quiere en su casa puede leer el Salmo 51, donde David lo escribe en el momento que es evidenciado su pecado. Un hombre desgarrado, clamándole a Dios que limpie su pecado. ¿Qué hace la diferencia entre estos dos casos? Si al final lo que hizo Saúl fue una desobediencia, en cambio lo que hizo David fue una maldad enorme, asesinato, traición, mentiras, engaños. Si lo ponemos en una balanza, lo que hizo Saúl no fue nada, fue simplemente un pequeño engaño. ¿Qué estableció la diferencia? Porque David termina destituido del reino. ¿Y sabe qué dice Dios de David después? He encontrado a un hombre que tiene el corazón conforme el corazón de Dios. De ese bandido dice eso. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en David, a pesar de su pecado, había integridad con Dios. Y cuando él fue expuesto, no se puso a ver cómo justificaba, no se puso a decir, vea, es que usted no sabe lo que es ser rey, lo que pasa uno aquí, la soledad, es que mi señora, es que acá, es que estoy pasando. No dijo absolutamente nada, simplemente se tiró al suelo y dijo, he pecado. Y escribe el Salmo 51 donde dice, contra ti, Señor, contra ti he pecado, lávame y seré más blanco que la nieve, lávame con hisopo, arranca el pecado que hay en mí. Ese hombre está desesperado por lo que hizo. Es un corazón diferente, porque el pecado lo cometemos todo. Lo que va a cambiar es nuestra reacción al pecado, es la inmediatez con lo que aceptamos las cosas. Hay personas que pecan hoy y se dan cuenta que pecaron, pero dicen, mejor hoy no le pido perdón a Dios porque todavía hoy tengo que hacer otra cosa mala. Y me queda mejor hacer el combo. Los que se están riendo por lo menos lo han pensado, ¿verdad? Señor, perdóname. No, todavía no he terminado el asunto. Cuando ya lo termine le pido perdón. Iglesia, nosotros tenemos un tiempo para arrepentirnos. Y el perdón tiene su tiempo exacto. No solo con Dios, sino con las demás personas. ¿Cuántas relaciones truncadas por falta de pedir un perdón a tiempo? ¿Cuántos matrimonios deshechos por falta de pedir perdón a tiempo? Porque la mujer le encontró una foto al hombre inadecuada y comenzó a decirle, mi amor, ¿verdad que usted anda con otra mujer? ¿O verdad que usted? No, nunca. ¿Cómo se le ocurre? Está loca. Chismes, esas amigas tuyas, tu mamá, y ahí va. Ese momento es el tiempo que el hombre tenía para decir, mi amor, sí,
he cometido un error. He dado chance a cosas que sé que están mal. Y asumo mi responsabilidad. Perdón. La mujer puede estar negra de la cólera, pero esa acción de reconocimiento va a hacer que baje esa cólera y que se acepte el perdón. Pero cuando la mujer tiene al hombre sentado ahí y ya es 1 hora y el hombre negándolo todo y se echa esas risotas y de todo, hasta que la mujer ya se obstiene y le dice, y entonces esto. Y el hombre dice, mi amor, perdóname. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo. Seamos actuar en el perdón. Por eso fue que el Señor lo escribió en el Padre Nuestro. Señor, perdona nuestras fallas. Ojalá esa oración sea todos los días, con Dios y con los demás. Que le gritaste a tu esposa, no se espere 1 semana, 15 días, para venir con un ramo de rosas. Cuando la persona tuvo 15 días el corazón bien herido, con dolor, con cicatrices. ¿Por qué? Porque te diste cuenta inmediatamente cuando el Espíritu de Dios te confronta. Y después de que has hecho algo malo, viene el Espíritu Santo y dice, lo que hiciste fue mal hecho. ¿Sabe qué te está diciendo el Espíritu Santo en ese momento? Es el momento exacto para pedir perdón. Lo que le hiciste a tal persona fue mal hecho. Entonces nosotros decimos, bueno, si algún día me lo encuentro, le pido disculpas. Pero el Espíritu Santo te está hablando hoy. Mejor voy a llamar a esa persona inmediatamente. Voy a buscar a esa persona y le voy a pedir perdón. Porque el perdón trae bendición. Porque el perdón trae paz completa para todos nosotros. Hoy en 8 vamos a seguir el tema y vamos a hablar sobre la otra parte, que es perdonar. Que también para muchos de nosotros podemos decir que es muy fácil, pero yo creo que es una de las cosas más difíciles para el ser humano, perdonar auténticamente.